Continuamos en CAE la noche y en el día de hoy los mercados de valores a nivel internacional, sobre todo los que están establecidos en territorio de los Estados Unidos, pues se desplomaron, así como el valor del euro, que durante un buen tiempo en todas las transacciones se mantuvo por debajo del dólar. Es decir, estamos teniendo una devaluación importante del euro y eso lógicamente que ha estado afectando las expectativas de todos los mercados financieros, sobre todo los mercados de valores. Hoy terminó el SP500, también en todos los que tiene que ver, tanto el SP500, el Nasdaq, como el índice industrial Dow Jones, pues terminaron en terreno negativo. Y hacía tiempo que no terminaban así, hace al menos 2 meses que había como una suerte como de veranito de San Juan, donde se estaban teniendo algún nivel de ganancia, fundamentalmente por la caída del precio de los combustibles y las expectativas de lo que podría ocurrir, ya que por lo menos la inflación había estado cediendo. Vamos a pedirle al señor director para que vean este día histórico donde el euro se establece por debajo del dólar. Miren cómo ha estado la evolución del euro frente al dólar. Miren cómo ha estado perdiendo y hoy estuvo en 0.9945 aproximadamente, es decir, estuvo literalmente por debajo e incluso algunos analistas piensan que podría permanecer por un buen tiempo, incluso por debajo de los 99 centavos por dólar. Y todo esto tiene que ver, señores, con las expectativas de una fuerte desaceleración económica, incluso de una potencial recesión en Europa, que ha generado todo esto de que las autoridades rusas han dicho que van a tener que detener otra vez el Nord Stream 1, que es el gasoducto que provee de gas natural a Alemania, por 5 días para una reparación programada. Hay que recordar que luego de que se detuvo hace apenas un mes y tanto, pues solamente ha vuelto a vender o a generar o a transitar gas a través de esa infraestructura, digamos, que tiene que ver con toda el transporte que va desde Rusia, señores, hasta Berlín, o mejor dicho, desde Rusia hasta Alemania, porque entra por arriba, solamente ha estado despachando un 20% de su capacidad. Entonces, eso ha hecho que el canciller alemán Olaf Scholz se encuentre en Montreal, en Canadá, hablando con su homólogo de la necesidad de buscar suministros alternativos, ya que se espera que Rusia incluso pudiera cerrar el grifo totalmente en la medida en que se acerca el invierno. Winter is coming, como aquel Juego de Tronos, y está el presidente Vladimir Putin, que hay que decir que la situación se ha agriado un poco porque la hija de uno de sus principales colaboradores murió en un atentado con bomba que se hizo en las afueras de Moscú, y que esto ha provocado un malestar adicional al que existía, porque ya de acuerdo a las informaciones que han provisto los organismos de seguridad rusos, acusan a una espía de la unidad de inteligencia ucraniana como la autora intelectual y material del atentado que le quitó la vida a la vida de uno de los principales colaboradores del presidente Vladimir Putin, que se dice que él originalmente el atentado iba contra él, pero que venían en automóviles diferentes, tanto él como su esposa y su hija. Entonces, esto le echa más leña al fuego de la guerra entre Ucrania y Rusia, o mejor dicho, la invasión rusa a Ucrania. Pero vamos a ver en los mercados financieros. Póngame ahí, señor director, esta lámina, para que la gente vea cómo los mercados estaban reflejando el precio del euro, el valor de la moneda. Miren ahí cómo estuvo la variación
de 0.94. Y cuando usted ve que el euro está, eso quiere decir que la relación euro-dólar, es decir, que un euro vale 0,9942 dólares. Es decir, que por primera vez en mucho tiempo el dólar está por encima del euro. Pero uno pudiera decir, a nivel de comercio internacional o de intercambio comercial, cuando una moneda se deprecia, el valor de la producción respecto del resto del mundo mejora. Es decir, como ahora el euro está, por decirlo así, en un menor valor que lo que vale el dólar, uno podría decir que eso beneficiaría a las exportaciones europeas para Estados Unidos y el resto del mundo. Pero vamos a ver la próxima lámina para que ustedes vean qué es lo que está pasando. Y es que el tema energético, ahí está. Miren ese gráfico, y lo que está arriba tiene que ver con las exportaciones y las importaciones de la zona euro. Todo lo que está en azul, o esa franja que está en azul arriba, lo que está diciendo es todas las exportaciones o todo el intercambio comercial, exportaciones menos importaciones de bienes, excluyendo el tema energético, es decir, petróleo, gas natural y demás. Ahora, esa parte roja que está abajo son lo que tiene que ver cuando tú haces esa ecuación agregándole el tema de los derivados del petróleo. Entonces, esa línea negra es como el neto, y fíjense que el neto está en negativo. El peso que tiene el tema energético en Europa la saca completamente de competencia o disminuye fuertemente la competitividad. ¿Por qué? Porque están teniendo que buscar proveedores de energía, tanto de petróleo como de gas natural, que están en capacidad de suplir, no en la cantidad que suplía Rusia, y a precios muy altos. Incluso se está hablando, ahora que viene el invierno, que la inflación en Europa, a pesar de que en Estados Unidos ha comenzado a ceder un poco, en Europa la inflación sigue creciendo. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con todo el tema energético, porque ahora que se anuncia que Rusia va a parar el Nord Stream 1 por un tema de reparación, póngale comillas a la palabra, porque estas son presiones comerciales puras y duras, pues lógicamente, ¿qué pasa? Que el precio del gas natural se dispara. Y como el costo de la energía del sistema eléctrico europeo está amarrado a el valor del gas natural, entonces el kilovatio hora a los hogares aumenta. Y eso tiene un efecto de segunda vuelta con la inflación, porque ese es un costo de producción que enfrentan las empresas. Si aumenta el costo de la energía, ¿qué van a tener que hacer las empresas? Transferirla al precio del bien o servicio que venden. Y esa es la encrucijada en la que se encuentra Europa, porque Estados Unidos produce petróleo y produce gas natural y produce de todo. Sin embargo, me refiero, cuando hablo de Europa, hablo de la Unión Europea y de lo que es el motor de la Unión Europea, lo que mueve la Unión Europea, que es Alemania, que es la segunda mayor economía exportadora del mundo, solo superada por China. Pero como aumenta el precio de la energía, ¿qué pasa? Que el costo de los bienes a producir aumenta y pierde lo que llamamos competitividad. Y eso es lo que está pasando. Cada día la energía más cara y los bienes que se producen al interior de la economía alemana cuestan más. Y aunque el euro se ha estado devaluando, como lo mostramos aquí respecto del dólar, eso no necesariamente ha mejorado sus términos de intercambio. Incluso, de acuerdo a las últimas informaciones provistas por el gobierno alemán, pues las exportaciones cayeron en 7.6% respecto del mismo periodo del mes anterior. Estoy hablando de las informaciones a julio de este año. Y repito, todo esto lo que está provocando es que los mercados financieros estén tensos de nuevo, cae el euro,
lo que se espera es que entonces, si cae el euro y sigue el tema de la inflación en la eurozona y en Inglaterra, bueno, que el poder de compra de esos ciudadanos o los ciudadanos de esos países va a disminuir. Y el efecto final en Occidente, ¿cuál va a ser? Que se van a vender menos bienes y servicios. Y ahí está lo que está pasando. Miren otro tema que tiene que ver, y es que como el Banco Central Europeo ha tardado mucho tiempo en aumentar su tasa de política monetaria, a diferencia de lo que han hecho la Reserva Federal de los Estados Unidos y los bancos centrales prácticamente en todo el mundo, pues entonces el valor de los bonos, de su deuda soberana, de los bonos que emiten los distintos países que están obviamente amarrados a el euro, porque hay que decir que el euro es la moneda única y que las economías solamente se obligan a emitir y a poner en riesgo el tema fiscal, porque el tema monetario, como es una moneda única, pues por ahí no pueden hacer ajustes. Vamos a pedir al señor director para que veamos qué está pasando con los bonos a 10 años de los distintos países, y el hecho de no ajustar está haciendo que la tasa de interés real de los títulos de deuda que se están transando en los mercados internacionales esté en su mayoría en terreno negativo. Entonces, obviamente pierde su valor. Estamos hablando que con excepción de Italia y de los Estados Unidos, pues esos bonos a 10 años están en terreno negativo. Es decir, cuando usted le descuenta la inflación internacional, la tasa de interés que están teniendo esos bonos o el retorno es menor a la inflación. Eso quiere decir que tiene retorno negativo, que los tenedores de esos bonos están perdiendo valor en un mundo donde todo el mundo está viendo cómo pierde poder adquisitivo vía la inflación, y los inversionistas pues quisieran tener sus recursos en un territorio que le dé retornos reales positivos. Pues eso es lo que está pasando, y ahora mismo el Banco Central Europeo está forzado a aumentar su tasa de política monetaria, porque nadie va a comprar nueva deuda que esté emitida a tasa de interés real negativa. Entonces, Europa está en una encrucijada muy difícil que tiene que ver con que si sigue aumentando o si aumenta de golpe su tasa de política monetaria en un momento en que la economía está perdiendo competitividad, pues lógicamente eso afectaría más la desaceleración en la economía de la eurozona, y también aumentaría la probabilidad de que llegara a una recesión. Y aunque los analistas internacionales entienden que las políticas de ajuste monetario no necesariamente llevarían a las economías a una recesión, pero sí hablan de una desaceleración y de un crecimiento en Europa no diferente de cero para este año. Nada. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, nosotros vamos a la pausa, y al regresar vamos a hablar un poco de la economía dominicana, de qué está pasando, de qué pasa con la inversión pública, gracias a una información provista por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche.